Bienvenidos, vamos a continuar con el libro de Génesis y estamos en el capítulo número 3. Hemos visto ya varias cosas. La semana anterior vimos algunos detalles de cómo ocurrió el pecado y también vimos de que podemos evitarlo. También vimos algunos consejos que la Biblia nos dice acerca de evitarlo y vimos también la manera gradual en que el pecado suele llegar a nosotros y la manera en que caemos en él. Y ahora vamos a ver un poco más adelante, ahora desde el verso 8 del capítulo 3, y vamos a ver la redención que Dios da. También vamos a ver primero las consecuencias de la caída, del pecado, pero luego veremos también que a pesar de las consecuencias, Dios está interesado en nosotros y está interesado precisamente en restaurarnos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Padre, gracias por este tiempo y por aquellas personas que van a mirar, escuchar este video. Te pido, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones, en nuestra mente, y nos ayude a entender cada día tu voluntad hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos al versículo 8, por favor, de Génesis 3, y dice así, esto es después de que Eva comió y que le dio a Adán. Dice entonces, verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Bueno, está claro realmente que, según vemos en estos versículos, Dios de alguna manera se le parecía de forma visible ante Adán y a Eva en estos momentos. Y ellos se sentían culpables justamente por lo que había ocurrido después. Con lo que ocurrió antes. Se sintieron culpables por pecar, por desobedecer básicamente, y se ocultaron de Dios cuando escucharon el sonido de sus pasos en el huerto. Y eso indica también que Dios tenía la costumbre de visitar al hombre en el huerto. Pero me llama mucho la atención que apenas ocurre el pecado, la primera cosa que hace Dios no es castigarlos, sino buscarlos. Eso es una de las cosas que debemos entender, porque muchas veces nos sentimos tan culpables o pensamos de que precisamente por lo que hicimos Dios ya no se va a acercar a nosotros, cuando es exactamente al revés, cuando Él toma la iniciativa de acercarse a nosotros. Pero nosotros somos los que tenemos miedo y huimos, tal cual pasó aquí con Adán. Cuando escucharon a Dios entonces que estaba en el huerto, decidieron esconderse de la presencia de Él. Y eso es el gran común de la humanidad hasta el día de hoy, esconderse de Dios. Esconderse puede tener varias motivaciones. Por ejemplo, una de las razones para esconderse es la cobardía, no querer enfrentar algo. Otra razón para esconderse es la vergüenza. Justamente lo que está pasando aquí era la vergüenza. Cuando hicimos algo que no quiero que nadie se entere, entonces nos aislamos, nos escondemos. Cuando pasa algo que de pronto nos mueve también en nuestras emociones, nos escondemos. Y usted ve, por ejemplo, los chicos terminan una relación y se van de Facebook por un mes, 2 meses, 3 meses, luego regresan renovados y todas esas cosas. Pero es la naturaleza humana, escondernos justamente, o sea, no dar la cara ante lo que pasó. Pero la Biblia dice que no debería ser así. En Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esta es la razón por la cual no queremos mostrarnos cuando hicimos algo malo, sino que nos escondemos. Porque la Biblia dice que nosotros, los humanos, no queremos que nuestras obras sean reprendidas. A nadie nos gusta que nos digan lo que hiciste estuvo mal. Yo creo que no conozco, al menos yo, a nadie que le guste que le digan esas cosas, que nos reprendan. No es cómodo, no es agradable. Y es una de las razones que a veces nos retraímos. Pero, como vimos la semana anterior también, estaban huyendo de la única persona que les podía ayudar. Y eso nos hace entender de que muchas veces, además de los problemas que podamos tener o de la vergüenza que podamos sentir o escondernos por cobardía, sea cual sea la razón de la que nos escondemos de Dios, la idea no es esconderse de Él, sino precisamente llegar ante Él y que esas malas obras que de pronto hicimos sean puestas a la luz, no para el público en general, pero Dios las sabe y tenemos que confesarlas directamente a Él. Es como cuando usted va al médico, usted no puede si usted está enfermo, usted no puede ocultarse y no ir al médico, tiene que ir al médico y decir, me duele aquí, aquí y aquí, para que él pueda decirle qué hacer. De la misma manera, cuando hemos pecado, cuando estamos en esta situación, es cuando más deberíamos acercarnos a Dios y decirnos, Dios, hice esto, y Él nos dirá qué hacer.
Luego la pregunta de Dios fue precisamente, ¿dónde estás? ¿Recuerdan eso? ¿Por qué? Porque en casi todas las religiones, solo en el cristianismo no pasa eso, pero en todas las religiones es el hombre buscando a Dios, pero en el cristianismo es Dios buscando al hombre. Y básicamente eso es lo que mueve nuestra relación con Dios. No depende de nosotros, dependió de Él, de que Él tomó precisamente la iniciativa. Así que ahora, cuando vemos que algo se esconde de nosotros, ya da a entender, o cuando nos tomamos nosotros escondernos de Dios, da a entender que algo malo está pasando. La pregunta es si hemos sido honestos con Dios y no nos estamos escondiendo de Él. Versos 9 y 10 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Decíamos hace un rato la pregunta de Dios, ¿dónde estás tú? Si Dios te pregunta hoy, ¿dónde estás? ¿Cuál sería tu respuesta? Y con ¿dónde estás? No me refiero al lugar geográfico, ¿dónde estás ahora? No sé si estás de pie, en una silla, en la ciudad que estés. No se refiere a eso. ¿Dónde estás en tu vida? ¿Dónde estás ubicado en cuanto al plan de Dios para tu vida? ¿En dónde estás? ¿Estás en ese camino? ¿Estás al lado de ese camino? ¿Estás lejos de ese camino? ¿O cómo estás? Y es una pregunta confrontativa, porque la idea de que Dios pregunta, ¿dónde estás? No es porque Él no sabe dónde estamos, sino porque quiere que nosotros nos miremos y nos demos cuenta en realidad dónde estamos. Y es importante porque la primera parte que Dios hace de llamar al hombre y preguntarle, ¿dónde estás? Es una manera de confrontar el pecado, de Dios confrontando el pecado de Adán. Y esa es precisamente una de las cosas que va a pasar también en nuestras vidas. En el momento que ocurre algo, Dios va a venir a nuestras vidas y lo va a confrontar también. Y es interesante la respuesta de Adán porque es muy sincera. Oí tu voz y tuve miedo. Y luego, porque estaba desnudo y por eso me escondí. Antes de este pecado, Adán y Eva no sabían lo que era el miedo y no sabían lo que era la vergüenza. Pero ahora ellos están en conocimiento de lo que es el miedo y la vergüenza. ¿Cuál fue la mentira del diablo? Ustedes serán como dioses, van a conocer entre el bien y el mal. Pero lo que están conociendo aquí es el miedo y la vergüenza. Eso es lo que precisamente produce hacerle caso al diablo. Miedo y vergüenza. Así que si no quiere vivir con miedo y vergüenza, es fácil, no le haga caso al diablo. Es uno de los principios que necesitamos entender. Los pecados nos alejan de Dios, cualquier pecado, sea que nosotros lo tildemos de grande o de pequeño. Y todos somos pecadores, la Biblia dice, todos hemos pecado. Así que nadie de nosotros es inocente, puro y sin mancha. Pero sin embargo, no todos reaccionamos de la misma manera ante el pecado. Hay actitudes diferentes ante él. Algunos prefieren simplemente vivir en él. Otros prefieren esconderse de Dios y no volver a él. Y otros simplemente también buscan salir de él, salir del pecado. Y hay varias maneras en que nosotros vamos a reaccionar. La diferencia es que entre un pecador y otro va a ser la forma en que reaccionamos ante eso. Y nosotros, como dijo un amigo, me gusta mucho esta frase que él dijo, nosotros somos santos en construcción, o sea, estamos en proceso, estamos como que aprendiendo cada día algo nuevo de parte de Dios. Verso 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Es que hay dos preguntas que llegan al alma realmente. La primera pregunta es, ok Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Antes no lo sabías. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día se nos dice que los problemas del hombre, los problemas de la humanidad vienen de dos fuentes. ¿Cuáles son esas dos fuentes según dice el mundo? Esas dos fuentes son el ambiente y la herencia. Es decir, que a veces el problema viene porque el medio ambiente nos obligó a hacer tal cosa o porque por herencia venimos y hacemos tal cosa. El ambiente de Adán y Eva era el perfecto. No había nada de malo en el Edén. Dios iba al Edén constantemente, no había nada de malo. Así que no era el ambiente el que los motivó a pecar. Tampoco era la herencia. Ellos eran los primeros seres humanos y fueron hechos a imagen de Dios. Y Dios no tiene pecado, así que no era por herencia. Así que el ambiente y la herencia no fueron una causa,
del pecado de ellos. Nosotros como criaturas caídas le echamos la culpa a cosas externas para quedar nosotros como inocentes. El problema de Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva no fue tampoco por autoestima. ¿Quién podía tener una autoestima baja siendo ellos la primera pareja creados directamente por Dios? Con todo el mundo a su alrededor para ser administrado por ellos. Con un contacto directo con Dios cada día, así que tampoco era la autoestima. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que le permitieron a Satanás tomar dominio y dejarse engañar por él. El primer problema, como lo vimos la semana pasada, es que Eva decidió quedarse conversando con el diablo, cuando no debió pasar aquello. Y entonces la segunda pregunta, la primera es, ¿quién te enseñó a Adán? Siempre estamos aprendiendo algo, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Estamos aprendiendo de una fuente de verdad como la Biblia? ¿O estamos aprendiendo cosas de otro tipo de fuentes que nos alejan de Dios? Todos los días aprendemos algo nuevo. A veces aprendemos que sale un nuevo software para una computadora, un nuevo programa para algo, un nuevo hardware para la computadora, etc. Y todos los días aprendemos algo nuevo. Siempre estamos aprendiendo, pero la pregunta de Dios, ¿quién te enseñó a Adán? ¿Quién fue esa influencia en ti que te llevó a esto? Y eso también nos pone a pensar, ¿quiénes son las personas de las que nos dejamos enseñar? De las que nos dejamos influenciar. Las personas de nuestro círculo más cercano son aquellas que van a ejercer esa influencia, los que nos van a enseñar probablemente algunas cosas que no conocemos. Pero ¿quiénes son realmente? Un ambiente ideal es cuando los padres son enseñados por los hijos, por ejemplo, y cuando los padres enseñan a sus hijos lo que la Biblia dice, tal como está en Deuteronomio capítulo 6. Eso es un ambiente ideal, pero no ocurre eso. Hoy los chicos aprenden de otros chicos que no han sido bien criados y comienzan a aprender de fuentes que no agradan a Dios. Así que, ¿sabes tú quién está enseñando a tu hijo realmente? ¿Sabes de quién está aprendiendo? Y no estoy hablando de la escuela, no estoy hablando del colegio, ni de los maestros de escuela dominical. Estoy hablando de los que ejercen influencia sobre ellos. Y la segunda pregunta, ¿acaso desobedeciste? Claro que dicen otras palabras, ¿has comido del árbol que te mandé que no debías comer? Dios se enfrenta a Adán en ángulo recto, es decir, directo. No era un problema de vestuario, dijimos, no era un problema de autoestima, no era un problema de herencia, no era un problema de ambiente, nada de eso. Simplemente él decidió desobedecer. Y aunque está claro que tanto Adán como Eva pecaron en el jardín, y queda claro que Eva pecó primero, pero la Biblia en general nunca culpa a Eva por la caída de la raza humana, sino que siempre culpa a Adán por la caída de la raza humana. Tal como lo dice Romanos, por ejemplo, que el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán. Adán es responsable porque había una diferencia de autoridad. Adán tenía una autoridad que Eva no tenía, por lo tanto tenía una responsabilidad que Eva no tenía. Y Adán fracasó en su autoridad y en su responsabilidad. Y por eso pasó lo que pasó, por eso Eva hizo lo que hizo. Verso 12. La respuesta ahora del hombre a Dios, cuando Dios le pregunta estas dos cosas, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. La transferencia de la culpa. Somos inocentes y eso nos han enseñado desde chiquitos, porque hoy en día, por ejemplo, te dicen, no, es que tú te comportaste así porque fuiste influenciado por tu papá o por lo que sea, o por el ambiente, o tú eres inocente en realidad. No, todo el sistema está diseñado como para que nosotros siempre seamos inocentes y nunca tengamos responsabilidad. El intento de Adán de culpar a Eva es coherente con la naturaleza humana, porque pocos de nosotros realmente estamos dispuestos a decir, sí, yo lo hice. Pocos estamos dispuestos a decir, sí, yo fallé. Y peor aún, en el momento que dice, la mujer que me diste por compañera, está culpando no a Eva, está culpando a Dios, porque está diciendo, Dios, tú me diste esa mujer. Y si tú no me hubieras dado a esa mujer, entonces yo no hubiera comido. ¿Cree usted que eso es verdad?
Una de las peores cosas es cuando el hombre comienza a culpar a Dios por los fracasos del hombre. Suena inverosímil, pero es verdad. El hombre fracasa y dice, Dios es culpable. Y hoy en día no es diferente, las personas siguen culpando a Dios por todo. Siguen culpando a Dios por sus propias decisiones malas. Siguen culpando a Dios por sus propios pecados. Se quejan de Dios, pero no se dan cuenta de toda la inmensa, gran cantidad de pecados en las que están sumergidos. Dios le dio a Adán una compañera. Dios le dio a Adán una ayuda idónea. El problema es que Adán no la tomó bien, no lo hizo bien, pero culpa a Dios. Así que, recuerde, nadie le puede obligar a usted. Eva no le obligó a Adán, oye Adán, tienes que comer. No lo hizo. Y la serpiente tampoco puso el fruto dentro de la boca de Eva, sino que ellos decidieron probarlo. Así que, damos aquí, la primera parte es que la transferencia de culpa. No es mi culpa Dios, es culpa de la mujer. Y no solo culpa de la mujer, es culpa tuya por darme a esa mujer. Pregunta, ¿cuántas veces has culpado a Dios por sus problemas que han sido causados por sus propias malas decisiones? Lamentablemente es muy fácil para nosotros poder hacer eso. Es más fácil culpar a los demás, culpar al entorno, culpar a las circunstancias, culpar a los amigos, a la familia, al país. Es muy fácil culpar al sistema y huir de nuestras responsabilidades. Es fácil culpar a la sociedad, culpar a todo lo que nos está rodeando, pero en realidad la culpa es simplemente nuestra. Por ejemplo, hoy en día, a veces un joven, digamos, sale de su casa, se va con sus amigos y llega borracho. Y de pronto cuando llega borracho, los padres le dicen, ¿por qué llegas borracho? Y el joven dice, es que mis amigos me obligaron. No le obligaron. Él quiso tomar. Y así podemos seguir. El estudiante va, no estudia, saca una mala nota y dice, es que el profesor me tiene pica. No me quiere. No estudió. Y así evadimos responsabilidades y culpamos a otro del momento de evadir responsabilidades. Pregunta para cada uno de nosotros es, ¿está usted asumiendo sus responsabilidades o evadiendo sus responsabilidades y transfiriendo la culpa a otros? Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿De cuál de los dos es usted? ¿De los que aceptan o de los que culpan a otros? Veamos qué pasa después. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ok, Eva está en problemas, más o menos así. Pero hace lo mismo que hace Adán. No es mi culpa, Dios, es culpa de la serpiente. Yo no fui, la serpiente me engañó. Pregunta, ¿cómo es que Eva supo que fue engañada? Recordemos un poco, Satanás le había prometido ser como Dios después de comer de este fruto. Sin embargo, en el momento de probar el fruto sintieron vergüenza. Y no pasó lo que el diablo les dijo que iba a pasar. El diablo es mentiroso. Así que me engañaron. Ahí supo que fue realmente engañada. Y no se trata de que podemos decir, no, es que como fue engañada, pobrecita, ella no tiene la culpa. No, de antemano ellas fueron sus propias palabras que dijo, Dios ha dicho que no debemos comer de ese fruto, ni siquiera tocarlo. Eso fue lo que aumentó y vimos la semana anterior. Pero ella lo sabía. Pero fue engañada, aún ella conociendo que no debía hacerlo. Y luego de esto comienzan las secuelas del pecado. Y de aquí en adelante es ya un juez hablando. Vamos a ver el verso 14 y 15. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En primer lugar, aquí la palabra maldita tiene que ver con ser separado totalmente de Dios. La maldición sobre la serpiente, ojo con esto, no está diciendo entre todas las bestias del campo, está diciendo básicamente entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Había una cosa particular y una excepción particular que era una maldición especial y específica, digamos así,
para la serpiente en este momento. ¿Y cuáles son las implicaciones? Dice, andarás en el polvo. ¿Qué quiere decir esto del polvo? No solo se refiere a arrastrarse. Andar en el polvo es una forma de decir, de manifestar una condición de humillación. Tiene la idea de una derrota total. El juicio de Dios sobre Satanás fue precisamente que su derrota es para siempre, es total. Y que Satanás estará pisando el polvo porque básicamente no puede alzar su cabeza, porque no ganará jamás. Dios siempre llegará a la victoria. Y el diablo siempre estará por debajo de Dios. Así que en el momento que habla sobre tu pecho andarás y polvo comerás. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Está hablando de esa humillación total por el resto de su existencia. Y básicamente esa es una de las condenas de Satanás. Él no prevalecerá contra Dios. Recuerde que Jesús mismo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y usted y yo somos la iglesia. Entonces, recordemos esto. El diablo ya aquí, ya fue sentenciado. Y la victoria total sobre esto fue en la cruz del Calvario, hace un poco más de 2000 años. Y luego dice algo que pasará en el futuro, dice, pondré enemistad, o sea, habrá enfrentamiento con la mujer. Y el siguiente verso está en el contexto de los cielos nuevos y tierra nueva en Isaías. En Isaías 65:25 dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo nombre, dijo Jehová. Se ve como aún después se mantiene la palabra de Dios en que la maldición sobre Satanás seguirá siendo la misma. Polvo comerás el resto de tus días. Y en este contexto de cielos nuevo y tierra nueva, es lo que está diciendo, el polvo será el alimento de la serpiente. Y a partir de esta condena hay una separación también en Génesis. Hay dos simientes. En la una está la simiente de la promesa de la redención, la cual fue cumplida en la cruz. Y la segunda está dirigida específicamente contra el mismo Satanás, la segunda simiente, digamos así. Así que Dios puso esa forma de estar o antagonismo, debe subsistir hasta hoy. ¿Cómo comenzó esto? Comenzó con una aparente amistad entre la serpiente y Eva. Cuando comenzamos este tema de este capítulo justamente, Eva y la serpiente conversaban. Parecía una amistad en sí, pero termina en una enemistad. Y realmente así suelen terminar las cosas después que somos engañados. Terminamos en enemistad con aquel que nos engañó precisamente. Así que no es de extrañarse esto. Algunos consideran esta parte de la profecía como el protoevangelio, digamos el primer evangelio. Lutero dijo de este versículo, este texto abarca y comprende dentro de sí todo lo noble y glorioso que se puede encontrar en las Escrituras. ¿Por qué? Porque desde aquí ya comienza la promesa de redención. Como dijimos hace un momento, pues, que se cumplirá en su totalidad en la cruz del Calvario con Jesucristo, después de su muerte y resurrección. Entonces, desde este mismo momento, Dios ya dio una solución al problema del pecado en la humanidad. Y esa solución iba a estar en Jesús. Y Jesús iba a venir a través de la simiente de la mujer. Y vamos a ver qué le dice a la mujer ahora, verso 16. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dios maldijo a la mujer con dolor multiplicado. Hombres y mujeres hoy en día sentimos dolor de diferentes maneras, por diferentes causas. Pero la forma en que esta sentencia se da es específicamente a la mujer por su transgresión. Ahora, alguien dijo, no recuerdo quién, pero alguien dijo que el peor dolor que puede experimentar un ser humano es precisamente el dolor que una mujer experimenta en el momento del parto. Pero al mismo tiempo, no hay mayor bendición para una mujer que ser madre. La gran alegría que produce el nacimiento de ese nuevo ser, de su hijo. Pero esa gran bendición llega también después de tener un gran dolor.
Bueno, y hoy en día usted sabe, la ciencia avanza y los médicos de pronto ponen anestesia y tratarán de que este dolor disminuya, y sí, disminuye, pero no se quita, porque básicamente es una de las consecuencias del pecado de Eva. Y también, justamente, después de esto, no solamente el dolor del momento del parto, sino que dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. No es una guerra de sexo, no es de quién es que el hombre contra la mujer. Lo están viendo de la manera equivocada. No se trata de eso. ¿Cómo fue que Eva cayó? Recordemos, ella buscó su placer, buscó su independencia. No quiso depender de Dios, no quiso seguir el orden natural, porque cuando vio el fruto dice que fue deseable para ella, buscó su placer. Y básicamente el movimiento extremo feminista de hoy es lo mismo, pregona lo mismo, pero te lo disfrazan de una manera. Lo único que están diciendo es haz lo que te da la gana sin que haya consecuencias. Eso es lo que están pregonando en realidad. Y ahora viene contra el hombre, en Génesis 3, 17 al 19, y dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La primera parte dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. En mi país sería por mandarina. Si está en México creo que es por mandilón. Si está en otros países no sé cómo será. Bueno, ¿de qué se trata en sí? El asunto es que siempre estamos obedeciendo algo. Siempre estamos obedeciendo alguna regla, alguna ley. La pregunta es, ¿a qué estamos obedeciendo en sí? Porque también podemos obedecer a nuestros deseos. También podemos obedecer al diablo. Pero por supuesto lo ideal es obedecer a Dios. El problema es que la humanidad en su mayoría está obedeciendo la voz de Satanás y la voz de sus propios deseos. ¿A qué le está obedeciendo usted en realidad? La Biblia dice de que es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Así que, y lo primero que vemos aquí, después que Dios le dice a Adán, por mandarina, no dice exactamente eso, pero le dice a Adán, no le maldice a Adán, eso es lo interesante, maldice a la tierra. Dice, la maldición llegó a toda la tierra de la misma manera, y hay una cosa en común con Eva, que también le pone dolor. La consecuencia para ambos fue el dolor. Y de ahí en adelante, el dolor es parte de la humanidad. El dolor es no solo físico, un dolor emocional. Es parte de la humanidad. La causa, el pecado. ¿Por qué sentimos dolor? Por el pecado. Por eso. ¿Por qué hay dolor en un matrimonio? Por el pecado. ¿Por qué hay dolor en una relación de amigos? Por el pecado, precisamente. Hay cosas que seguimos experimentando porque son consecuencias justamente del pecado. El problema es que el dolor a veces también es como un radar que nos permite decir por aquí sí o por aquí no. Cuando había los leprosos, en los tiempos de Jesús, todavía existe, pero cuando el tema de los leprosos era de que la lepra producía en ellos que la piel se iba cayendo, pero la sensibilidad al dolor en ellos iba disminuyendo. El dolor también nos sirve como un monitor de cómo estamos realmente actuando. Pero cuando quedamos mucho tiempo en el pecado, el dolor se va. Ya no hay esa convicción de, los ofendí a Dios, sino que comenzamos poco a poco a ser insensibles. La dureza de nuestro corazón, como le llama la Escritura. Así que el dolor es lo que nos permite darnos cuenta que estamos separados de Dios, pero lo anestesiamos. Lo anestesiamos con un sistema de placer. Y entre más anestesiemos nuestro dolor, más separados estaremos de Dios. Antes de la caída, Adán labraba la tierra con alegría, después la labrará con dolor. Antes de la caída, Adán tenía que cuidar del Edén, después tiene que cuidar solo de Eva. Adán perdió muchísimo en esto también. Y finalmente la consecuencia que menciona es la muerte. Del polvo fuiste tomado y al polvo regresarás. El pecado entró al mundo por Adán. Romanos 5:2. La muerte llegó a toda la humanidad justamente por Adán.
y la muerte ha venido reinando sobre la humanidad de allí hasta el día de hoy. Pero hay buenas noticias, no todo es maldición y dolor. Estas consecuencias, estas cosas que pasaron, han sido pagadas por Jesucristo. El pecado trajo dolor de parto, y como decíamos, el dolor más fuerte que puede experimentar alguien. Pero nadie sabe más de dolor que Jesús a través del sufrimiento antes de su muerte. El pecado trajo conflicto, y Jesús sufrió también gran conflicto, como lo dice Hebreos, por nuestra salvación. Dentro de la sentencia de Dios, los espinos, los cardos, los espinos con el pecado, vinieron con el pecado y la caída, pero Jesús sufrió con una corona de espinas para traer salvación. El pecado trajo el sudor, y la Biblia nos menciona que también, por así decirlo, Jesús sudó gotas de sangre para ganar nuestras almas para la salvación. El pecado trajo dolor, y Jesús se convirtió en varón de dolores, como lo dice Isaías, para salvarnos. El pecado trajo la muerte, y Jesús precisamente probó la muerte para que podamos ser salvos. Luego en el verso 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. En este momento Eva no estaba embarazada, pero ya Adán sabía que Dios había prometido que iba a venir un nacimiento a partir de ella. Entonces fue casi que una declaración de fe. Pero es interesante que después de todo esto es que recién Eva tiene nombre. Estamos acostumbrados a decir Adán y Eva desde el principio, pero recién ahora en Génesis 3:20 la mujer tiene nombre. Si usted lee más atrás, en Génesis 1:27 le llama ayuda idónea. En 2:18 le llama mujer. En 2:22 y 23 le llama esposa. Pero recién aquí le da un nombre propio y le dice Eva. Alguien escribió, una mujer gana más su identidad de su marido que el hombre hace de la esposa. Por esta razón, las mujeres deben tener especial cuidado con el hombre que se casa, porque de ahí viene parte de su identidad. Veamos, verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dicen que la profesión más antigua del mundo es la prostitución. No, aquí dice que es el negocio de la ropa. Lo primero que hubo aquí fue ropa. ¿Y quién las hizo? Dios. ¿Cómo pasó esto? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos cogieron hojas de higuera y se taparon. Eran sus buenas obras, pero luego vino Dios y les dio pieles. Pero para poder dar esas pieles necesitó de un sacrificio, del sacrificio de algún animal para poder quitar esa piel. Sin derramamiento de sangre no había remisión. Versos 22 y 24, del 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Será que Dios es malo y nos quitó precisamente este asunto de vivir para siempre? En realidad es una medida de protección. El hombre, la naturaleza ya estaba caída, ya estaba corrompida. Entonces el hombre era necesario salir de esa corrupción, salir para que lo que Dios creó, pues precisamente se mantenga tal cual era. Cuando Satanás fue expulsado del cielo fue por su corrupción y el hombre necesitaba ser expulsado del Edén también. Pero al no dejarle tomar del árbol de la vida, lo que tenía que ver es que si en ese momento, naturaleza caída y separados de Dios, comía del árbol de la vida, significaba de que por el resto de su vida, por la eternidad, seguiría separado de Dios. Y esa no es la idea. La idea es que estemos cerca de Dios. Y lo que me llama mucho la atención, que cuando usted lee todas las respuestas de Adán y de Eva, en el momento que Dios los confronta, jamás dijeron, yo soy culpable. Eso significa de que ellos no muestra esto realmente un verdadero arrepentimiento del pecado. Yo no sé qué hubiera pasado si Adán hubiera dicho, Señor, es verdad, comí, perdóname. No sé qué hubiera pasado, pero seguramente la historia hubiera sido diferente. El problema es que estas grandes consecuencias y todo lo que abarcó esto, que nos abarca hasta el día de hoy, también tiene que ver con el hecho de que ellos no tomaron su responsabilidad y no se arrepintieron. ¿Qué hace usted cuando peca? ¿Se arrepiente en verdad? ¿O simplemente es un remordimiento temporal?
Debemos tomar en cuenta muy en serio esto. Para terminar, recuerde cuáles eran las primeras órdenes de Dios a Adán. Le dijo labrar y cuidar la tierra. Pero eso, el Edén en este caso, se perdió con la caída. Pero en Juan capítulo 15 regresa. Pero no con Adán, sino con el Señor Jesús. Por eso decimos de que ahora viene la restauración de todas las cosas en Cristo. En Juan 15, del 1 al 5 y verso 10 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya el labrador ya restaurado, con las cosas restauradas, está hablando de Dios Padre. Luego dice Jesús: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces esa es nuestra misión aquí también, llevar fruto. El asunto es que al que da fruto lo limpia para que dé más, y el que no da fruto lo expulsa, lo saca. Pero cualquiera de los dos, Dios hace algo con ellos. ¿Cómo quiere ser usted? ¿El que da fruto, que Dios le siga limpiando para que dé más fruto? ¿O quiere ser sacado totalmente de la presencia de Dios? ¿Y luego qué pasa? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, así vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La idea de Dios es jamás estar separados de él. En el 10 dice: si guardare mis mandamientos, permaneciere en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En este verso 10 Jesús es el guardador. En el verso 1 es el Padre el labrador. Y en el verso 10 Jesús el guardador. La misión de Adán, ¿se acuerda? Labrar y guardar. Ahora están siendo cumplidas por Jesús. En Juan 19, 23, el contexto ya de la crucifixión de Jesús. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, dice, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Jesús fue crucificado desnudo, y después esto era un símbolo de vergüenza. Esa vergüenza de desnudez de Adán y Eva también fue pagada por Jesús. Usted ha leído el libro de Eclesiastés seguramente. El libro de Eclesiastés es considerado por muchos estudiosos de la Biblia como el último escrito del rey Salomón. Pero cuando usted lee el libro, se da cuenta de que hay alguien allí, la persona que lo narra, ha experimentado en abundancia los placeres terrenales. Pero al final se arrepiente y reflexiona, y su única conclusión es: todo es vanidad. Todos en nuestra vida tenemos momentos de flaqueza y todos hemos fallado. Y quizás algunos han pensado en ya no seguir adelante. Y de pronto hemos descuidado nuestra comunión con Dios, que nos ha llevado fácilmente a alejarnos de su voluntad. Sin embargo, ahí no es el fin. Si realmente queremos seguir siendo sus discípulos, no podemos permanecer lejos de Dios, porque Él es quien nos levanta. Todos podemos pecar, y lo hemos hecho. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es una invitación de Dios. Le está invitando a estar a cuentas. Él quiere borrar y perdonar nuestros pecados. En 2 Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto nos da confianza. Porque a pesar de que metamos la pata constantemente, Dios permanece fiel a Él mismo, a su palabra y a nosotros también. Así que, si ha pecado, hay una promesa de redención, pero debemos tomarla. Hay una promesa de perdón, pero debemos tomarla. Así que yo le invito a que en realidad allí donde usted esté, vaya a Dios, reconozca todos sus pecados y se ponga a cuentas con Él. Conclusión: no huya de sus responsabilidades, sino acéptelas y rectifique. El pecado causa dolor, vergüenza y maldición. Las consecuencias del pecado no serán solo para nosotros también. Obedezca la voz de Dios, no otras voces. La restauración viene de parte de Jesús y, si ha pecado, hoy es el día de ser restaurado. Oremos.
Señor, gracias por ese amor que tú tienes para con nosotros y gracias porque a pesar de nuestro pecado, tú tomas la iniciativa de buscarnos. Te pedimos, Señor, de que nos perdones y que podamos realmente estar cerca de ti y no alejarnos de ti, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas y perdona todo lo que hemos transgredido tus mandamientos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias y le invito a darle like al video si le gustó y compartirlo también. Y nos vemos después. Dios les bendiga.